En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Bienvenidos sean todos una vez más. Estamos ya directamente desde, como digo siempre, Estudios Centrales, Iglesia Cristiana La Serena. ¿Cómo está, pastor Tadeo? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, David, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan y espero esta tarde que podamos aclarar dudas que todos tenemos como, digamos, ciudadanos de este país y como personas también que vivimos en un medio cada día con normas y criterios distintos a los que Dios quiere que nosotros tengamos, pero esperemos ser un aporte para cada uno de ellos. Gracias, David. Esa siempre es la intención, ¿no? Que podamos dar un aporte siempre a nuestros hermanos. También, bueno, a los que nos escuchan, porque nos escuchan en Radio Pinamar, así que también a ellos, que algunos conocerán al Señor, otros no, pero poder alcanzar con un mensaje bíblico a todas las personas. Pastor Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, David. Gracias al Señor acá, un lunes más, tocando un tema, como decía el pastor, bastante, diríamos, socialmente difícil, bíblicamente no difícil. Así es. Sí, bueno, este tema surge, y vamos a hablar hoy día del aborto, principalmente por un reciente anuncio de quien es actualmente nuestro presidente en el país, don Gabriel Boric. Él, en la cuenta pública de este año hace ahí un anuncio en donde un poco recapitula lo que se hizo con la vigente ley, que es la 21.030, una ley que ya lleva 7 años en vigencia, y anuncia que se va a hacer un nuevo reglamento para seguir fomentando, nada obstaculice estos abortos en 3 causales, pero agarra ímpetu en el momento en que dice que en el segundo semestre va a ingresar una nueva ley de aborto, una ley en la cual se ampliaría ya más allá de las 3 causales que ya conocemos, y donde nos plantea, yo creo, a nosotros como hijos de Dios, el poder tener también una postura al respecto. Como dice el pastor, creo que es algo que es bastante claro, ¿cierto? No obstante, es bueno repasarlo y que nos permita poder, en aquellas conversaciones que las personas tenemos, plantearnos con seguridad frente a estas situaciones. Y también vamos a tener otra parte en la cual vamos a revisar distintas circunstancias en las cuales algunas mujeres se puedan haber encontrado o algunos de nosotros podamos conocer mujeres que hayan tenido alguna experiencia en relación al aborto. Entonces, si pudiésemos partir de alguna forma, la respuesta va a ser como solo para introducir, pero los cristianos podrían estar de acuerdo con el aborto en alguna causal o razón lógica. Bueno, la respuesta definitiva es no, porque incluso vamos a hacer un pequeño análisis de las 3 causales. Nos damos cuenta que la opción del aborto, que se le llama de una forma eufemística interrupción del embarazo, las 3 causales básicamente obedecen a situaciones que pudieran de alguna manera resolverse, como es el ejemplo de supuestamente el peligro o la viabilidad del feto
se debiera tratar de hacer todo lo posible por proteger esa vida. Lo segundo, y cuando digo viabilidad del feto, también me estoy refiriendo a, dada la tecnología actual, poder identificar malformaciones o situaciones que de alguna manera sugieran o claramente nos muestren que el niño que viene definitivamente con muchos problemas. Uh-huh. Ahora, tomar una decisión de abortar en eso significaría ser el dedo de Dios frente a lo que eso significa, porque si entendemos como cristianos que todo pasa por la voluntad de Dios, aunque no estemos de acuerdo, aunque no la conozcamos, aunque no entendamos, y con esto por favor no estoy diciendo que es algo fácil o algo liviano, al contrario, o sea, el hacerse cargo de una vida con problemas, con dificultades físicas, intelectuales, claro que puede ser mucho más cómodo el abortarlo. Pero estaríamos nosotros tomando una decisión, y recuerdo siempre las palabras del genetista que identificó la trisomía 21 por allá por la década del 50, el síndrome de Down, y que en Europa, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, los fetos que vienen con síndrome de Down o trisomía 21 son abortados. Por eso no existen hoy día estadísticas más que en España. En España todavía, digamos, se les preserva la vida. Uh-huh. Pero lo que nos hace humanos, son palabras de él, ¿no?, de un creyente, es justamente el no tomar una posición o una postura que en definitiva defina quiénes deben y no deben vivir. ¿Ya? Lo segundo, cuando está en riesgo la salud de la madre, eso probablemente podría ser hasta la década del 60, 70, pero hoy día existen instancias en las que se puede, ¿no es cierto?, hacer una histerectomía, prácticamente sacar todo el útero con el feto, ¿no es cierto?, y hay registro incluso a las 20 semanas que se ha mantenido vivo y han sobrevivido eso, y ha sobrevivido también la madre. Hay otras instancias patológicas como las famosas eclampsias, la preeclampsia y todo esto, que son factores que tienen que ver con los cambios principalmente en la parte cardíaca, y que hoy día existe medicamentación para poder controlarlo sin mayores dificultades. Entonces, el tema de la violación, que es el tercer factor, implica el hecho de que la violación es algo horrible, terrible, es una cosa espantosa para quien la vive, pero si hubiera que buscar un culpable, debiera ser el violador y no el niño. ¿Por qué? Porque a la madre no solamente le queda, y esto está comprobado por estudios psicológicos, no solamente le queda el trauma horrible de haber sido violada, sino que después se le agrega el haber, ¿no es cierto?, acabado con una vida. Claro. Y yo tengo ejemplos cercanos de situaciones de ese tipo que en definitiva producen estados depresivos, estados hasta suicida, porque ya no solamente carga con haber sido violada, sino que también con ser responsable de una muerte, ¿ya? Porque por más que nos quieran insensibilizar al respecto, la mujer sufre con eso, sufre con eso. Algunas de ellas, por causa del tipo de intervención que se ha hecho, incluso quedan estériles, y es algo que las persigue de por vida, y no son pocos casos. Entonces, en resumen, ¿un cristiano debe estar de acuerdo con el aborto? Por supuesto que no. En ninguna de las causales, por las explicaciones que he entregado, y se debiera hacer todo lo posible por preservar la vida de ambos, ¿no es cierto? Se debiera hacer todo lo posible por proteger la vida de la madre en caso de un trastorno que afectara su posible salud, cosa que hoy día, dada la tecnología que existe, la sobrevivencia tanto de la madre como del niño es mucho más viable, y esto te lo compraría, por decirlo de alguna manera, en la década del 40, 50, pero no hoy. No hoy. Y lo tercero, el tema de la violación, tenemos la consecuencia psicológica de cargar y castigar a la madre y al niño, ¿no es cierto?, con un trauma adicional al de la violación propiamente tal. Y no castigar verdaderamente a quien realizó la violación. Así es. Bueno,
siempre la controversia está también en que si a la gente, a cualquier persona se le pregunta si es que tenemos el derecho de matar a alguien, probablemente la respuesta más probable es que no. O si es que podemos matar mujeres, por ejemplo, es no. Si podemos matar inocentes, es no. Pero muchos, cuando se les plantea si es que es bueno el aborto, algunos titubean y otros abiertamente dicen que sí. Pastor Tadeo, no sé, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Porque, por ejemplo, tenemos a David que en el Salmo 139 está planteando de que desde ahí, desde la concepción, me vieron tus ojos, ¿cierto? ¿Cómo la Biblia nos alumbra en esto? Bueno, escuchaba al pastor Carlos y me parece, antes de eso, ¿sí? Y me parece muy buena la introducción que él hace con estos tres elementos, digamos, ya que están en la ley. Ahora, el dar un paso más al aborto libre, antes de ir a lo otro, quiero tocarlo también porque siempre se dice esgrime, como a la mujer, proteger a la mujer, el cuidar a la mujer, los derechos. Y siempre a la mujer se la pone como un caballo de batalla o una bandera de lucha. Y realmente son ideas que nacen de un corazón perverso, de gente que está siendo dirigida por demonios, digamos. Entonces, bíblicamente tenemos que entenderlo así. Nunca el aborto va a ser una solución. Y el aborto libre menos. O sea, pensemos en todas las secuelas psicológicas que quedan en una mujer cuando va a abortar. ¿Ya? Pensemos en un aborto libre, porque que era lo que dijo el presidente en su último discurso. Las estadísticas muestran que en la mayoría de los casos, cuando una mujer aborta, ni siquiera aborta por voluntad propia, ¿ya? Aborta porque la induce a abortar algún adulto. Estamos hablando de adolescentes, porque generalmente estas cosas ocurren con las niñas, con las adolescentes, digamos una chica adolescente. Hay alguien que está abusando de ella. Y ese abusador la lleva a abortar, ¿te fijas? O los padres consideran que se le va a truncar la vida a la niña, entonces no encuentran cosa mejor que decidir por ella que aborte. Pero en la mayoría de los casos de los abortos de niñas, de jovencitas, de adolescentes, no están ellas plenamente convencidas del aborto, sino que hay un tercero, por decirlo así, que maneja la situación. Ya sea el que está abusando de esta joven, o ya sea su padre o su madre, o alguien que cree que lo mejor para ella es abortar, como bien usaba esa frase el pastor, para hacerse la vida más fácil. O sea, si tú abortas hoy día, créeme que es mejor a que tengas un niño, vas a cargar con una mochila toda tu vida, ¿te fijas? Entonces, y eso me parece terrible, en primer lugar, porque una persona que en su adolescencia ha sido inducida a un aborto, evidente que va a cargar con un trauma de por vida. Sí. Más cuando ella nunca quizás quiso abortar, ¿te fijas? En primer lugar es eso, sigo, en esto del aborto libre. Lo otro también, de que como dije antes, se levantan las banderas de la mujer y feminismo y todas estas cosas. Pero si realmente hubiera una preocupación por la mujer, una real preocupación por las mujeres, el Estado se debería preocupar de poner más mamógrafos para ver el tema del cáncer de mama. Claro. Hay tantas enfermedades que tienen las mujeres, problemas, sobre todo el cáncer de mama, que es la primera muerte de cáncer en Chile, ¿te fijas? Entonces, oye, pero nadie se preocupa de eso, o sea, cuando realmente ahí está el problema de la mujer, el cáncer de mama o cáncer de útero. O sea, deberíamos tener programas focalizados a eso, a la prevención, a que hagan sus exámenes frecuentemente, según lo que dicen los médicos y todas estas cosas, pero eso se deja de lado. Sí, en el sistema público hay un promedio de 2 a 3 meses de espera para una mamografía, Imagínate. Lo cual puede resultar en que el cáncer que se pudo haber combatido Se te ramificó. Se te ramificó. Entonces, si realmente el Estado estuviera preocupado de las mujeres,
pongamos mamógrafo y especialistas. Guardería. Claro. Pero hay un politrans, por ejemplo, Sí. Claro. que atiende. La otra vez escuchaba a alguien que tiene información, decía que alrededor de 60 familias en la conurbación, creo, de Serena y Coquimbo. O sea, una destinación de recursos gigante. Sí. ¿No? Y lo otro, y pensemos también hablando de recursos, que usó el concepto de David. Pensemos en un aborto libre, que pudiera ocurrir una atrocidad de ese tipo. La cantidad de recursos que habría que destinar para eso. Piensa tú, habiendo listas de espera de personas que están años por una cirugía y el aborto libre es una cosa que tienen que hacer. Hay médicos, hay enfermeras, hay matronas, después psicólogos, asistentes sociales. O sea, hay todo un equipo de profesionales para atender una situación puntual. Cuando realmente hoy en día, el lunes pasado estuvieron hablando ustedes de planificación familiar. Existe una planificación familiar. O sea, estamos en los tiempos donde ya no somos incivilizados. Tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a todos montones de técnicas de planificación familiar. Entonces, no sé, pienso que es algo inmoral, es atroz y es económicamente un despilfarro de dinero que podrían ser todos esos recursos para realmente apoyar a la mujer en otras áreas. Eso. Ciertamente, hay una intención detrás de todo esto, y es Sí. que es como Destruir la desintegrar familia. el concepto de distintas cosas, como tantos elementos que, no sé si decirlo, pero es como el progresismo toma para ir destruyendo el concepto de la humanidad, de la mujer, del hombre y la mujer, la relación entre las familias, o sea, todo lo va destruyendo. Y está este concepto de la ventana de Overton, no sé si que va traspasándose la idea política, Sí. y cosas que a lo mejor antes eran inconcebibles, como seguramente el aborto hace, no sé, 100 años atrás o más. Hoy día prácticamente son naturales al momento de conversar tal vez con algún congresista o algo así, o personas que tienen alguna postura política en relación a esto. Y es aberrante porque ¿qué va a hacer mañana? O sea, hoy día la pedofilia es algo aberrante, ¿cierto? Sí. Pero esta misma ventana la van logrando mover. Claro, logrando mover. ¿No? Y de hecho, el estar como en sintonía con estas ideas progresistas en ciertos círculos sociales te da como una aura de intelectualidad, de ser moderno, de estar in. Claro. Y la gente cae en esas trampas también y no tienen la capacidad ni la fuerza de voluntad para poder defender sus valores y mantenerse en sus principios, que es sumamente complicado. Bueno, el aborto históricamente es algo que siempre se ha practicado, por desgracia, en la humanidad, por distintas razones. Pero en el libro del Éxodo, ¿no es cierto?, en el capítulo 21, cuando Dios le está dando las leyes a Israel, entre muchísimas que le entregó, capítulo 21, versículo 22, dice: si algunos riñeren e hirieran a una mujer embarazada y ésta abortare. Aquí abortar no necesariamente lo asocia con que la guagua muere, ¿ya? Es dar a luz antes de tiempo, como dijo Pablo, ¿no es cierto?, como un abortivo. O sea, yo nací antes de tiempo. Ya. Eso, como que fui expulsado, ¿ya? No nací de forma natural, eso es lo que está diciendo. Dice: y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Qué significa eso? Que ya desde el inicio de la ley de Dios, quien provocaba un aborto, ya sea que muriese la mujer o muriese el niño o muriesen ambos, esa persona debía morir. Esa es la verdadera justicia retributiva a la que tanto escándalo se le hace en este mundo y en esta sociedad, ¿no es cierto?, tan torcida, en la cual se celebra el hecho de que no exista pena de muerte. Yo digo, estamos a punto de incluir una pena de muerte espantosa
a las personas o a los seres humanos más inocentes que pudieran existir, que alguien que ni siquiera ha nacido. No puede hacer nada, absolutamente. No tiene ningún tipo de defensa. Ahora, el aborto, como tal, no es un problema... Bueno, la verdad que es como decía el pastor, es algo que se instauró políticamente. Es un problema político, no es un problema moral. Se genera a partir, por supuesto, de esto un problema moral, pero es un deseo político más bien, en realidad. Y un deseo político que ni siquiera obedece a este gobierno o a cualquier otro gobierno, sobre todo los latinoamericanos, que estamos bajo la presión de lo que es las Naciones Unidas y las grandes organizaciones que financian esto, que son, por ejemplo, la Open Society, que es dirigida por alguien siniestro que se llama George Soros, y son multimillonarios que pagan miles de dólares para promocionar esto. Y los países como los nuestros están sujetos, si queremos, como decía el pastor, estar en sintonía con los países que la llevan, por así decirlo, tenemos que aprobar este tipo de leyes. Yo le pregunto a nuestra audiencia, ¿realmente el aborto es una prioridad en Chile? ¿Algo que se destinen recursos, tiempo? ¿Es algo, o sea, hay una fila de mujeres que quieren abortar, que esto es como ya insostenible? Y la respuesta es no. Probablemente si le preguntamos a 10 personas cuáles son las 3 necesidades que tiene este país, yo creo que me atrevería a decir que las 10 responderían la economía, el trabajo, la salud, las pensiones, ¿no es cierto? Pero me imagino que no será el aborto lo que aparezca ahí. ¿Y cómo puede esto aparecer en un mensaje o en un discurso en el cual se dirige al país que estamos hablando de prioridades? Entonces, tenemos escasez de especialistas, tenemos escasez de todo esto, pero se tienen que destinar recursos a situaciones que no son productivas y que obedecen a un asunto netamente político. Claro. Porque esta cosa es tan inmoral, que cuando la persona es vida, lo decíamos, cuando hay una persona, entonces un organismo vivo, biológicamente es cuando ese organismo se comienza a dividir, a crecer, a diferenciar. Eso es, la biología lo define como vida. Entonces, los científicos dicen que si encontraran células en Marte, saltarían de alegría porque significa que hay vida. Claro. Entonces, una célula en Marte es vida, pero acá en este mundo no es vida. Claro. Entonces, esas incongruencias que la gente no se detiene a pensar un poco, a reflexionar, ni siquiera a profundizar, porque es una cosa absolutamente anómala. Es lógico solamente. Claro, y la forma de pensamiento que nos quieren inculcar es anómalo. Es ir contra la lógica humana. ¿Me entiendes? O sea, hay agua en Marte, entonces puede haber vida. Imagínate encontrar una célula allá, pero resulta que un embrión en el útero de una mujer no es vida. O es una vida que no merece vivir, claro, que es lo que sería peor. Claro. Entonces, ese es el gran problema. Y todas estas instituciones y todas estas formaciones, sumado al hecho de que ya en los Estados Unidos existe una industria hace muchos años, hace muchas décadas, una industria satánica, siniestra, que se beneficia de esto. Claro. Porque en definitiva todo lo que son los negocios de las células madre y de todo este tipo de cosas se nutren en gran medida de los abortos. Y en este... Bueno, y solo para cerrar, por eso es que están tratando de estirar el chicle y aumentar las semanas de aborto en las que se puede abortar, porque eso significa que tú puedes obtener órganos, ya no células que promuevan la formación de órganos diferenciados, sino que un órgano en sí. Claro. Bueno, sin duda que es siniestro, ¿no? Cualquiera de nosotros podríamos haber sido potencialmente un aborto hoy día. O sea, cuando se promulga esa ley y, no sé, tanta gente que no sé, a lo mejor pudo haber catalogado en alguna de las causales que hoy día son legales, hoy día no estarían con nosotros. Entonces, bueno, es siniestro. Ahora, no es nunca nuestra intención meternos en un aspecto político. Siempre la intención y la motivación de este programa es poder aportar una perspectiva bíblica a este tema. Y como decía yo al principio, creo que la postura es clara.
no debiese ser algo que necesitemos reforzar. Entonces, si pudiésemos ir a algunos aspectos prácticos, porque hay mujeres que han atravesado o están atravesando o distintas situaciones que a lo mejor cargan con el peso de esta situación, y pudiese ser de que algunos de nosotros como hijos de Dios nos encontremos con personas de este estilo, en estas situaciones, y que necesitemos poder ser parte de un apoyo para ellos. Entonces, voy a ir poniendo algunas situaciones y tal vez pudiésemos ir comentando cómo, como hijos de Dios y como iglesia, debiésemos nosotros ir de todas maneras, apoyando. David, antes de eso, me gustaría, por si alguien toma notas por ahí de los que están escuchando, Isaías 49 también habla mucho de eso, cuando Isaías dice: oídme costas y escuchad pueblo lejano, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Entonces hay un concepto de que desde antes del nacimiento somos parte, somos hijos de Dios, somos llamados por Dios. También ahí en Lucas, cuando me gusta mucho ese pasaje, cuando va María a ver a Elizabeth, ¿cierto? Eso se relata en Lucas capítulo 1. En versículo 41. Entonces, él dice que Juan el Bautista, que era primo de Jesús, ¿cierto? Tenía 6 meses de embarazo. Claro. Y dice que el niño en su vientre saltó de alegría, exclamó. O sea, hubo una reacción. Y los que somos padres sabemos que cuando uno escucha a su hijo antes de que llegue a este mundo, ya tiene un carácter, ya tiene una personalidad. Uno pega patadas, unos son más violentos. Y que después que nacen, como que continúa ese carácter, digamos, del niño. O sea, eso es algo que está, es obvio que está dentro del vientre ya formado. Entonces, Dios incluso en el caso de Jeremías capítulo 1 habla y dice que desde antes del vientre de su madre también Dios lo había elegido. Lo había elegido para ser un profeta que llevara la palabra de Dios. O sea, hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios desde el vientre de la madre. Y cuántos casos hay cuando, por ejemplo, María está embarazada. Entonces el relato le dice en Mateo capítulo 1, le dice que el niño que espera, no le dice, no le habla de la célula, el niño que espera. El niño, o sea, y recién concibe, o todavía no concibe. Claro, estás esperando un niño, hay un niño dentro de ti, en tu vientre hay un niño. Entonces, cuando uno ve las cosas desde la perspectiva bíblica, tiene que verlas así. O sea, lo que hay dentro de una hermanita que el domingo me contaba, no voy a dar su nombre, pero me contaba que estaba embarazada y muy felices ellos dos. Ellos esperan a un niño y ella tiene un niño dentro de sí. ¿Te fijas? No hay una célula, no hay un grupo de células. Entonces, eso también tenemos que dejarlo claro, que la Biblia habla de niños, habla de personas antes de la concepción. Nacer. Desde la concepción mismo no habla de una persona, no habla de un niño. No habla de materia fetal. No, habla de una persona que Dios le dio una tarea, que Dios le encomendó una tarea, que Dios le dijo: mira, tú vas a ser profeta, tú vas a hacer esto. Y que los ojos de Dios se pusieron sobre él, dice David, y todas esas cosas. Entonces hay que verlo así y entenderlo así. Eso. Muchas gracias. Faltaba esa parte. Sí. Entonces vamos ahora sí a ir simulando a lo mejor algunas situaciones donde nos pudiésemos encontrar con distintas personas. Tome casos de mujeres principalmente, ya sea, por ejemplo, la primera situación sería alguien que no conoce a Cristo, ¿no? Alguien que no es cristiano. Una mujer que se realizó un aborto y que no es cristiana. Tal vez alguno de nosotros en el trabajo conocemos a alguien y está atravesando todo ese dolor que se realizó. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Sabemos que partimos tal vez por el Evangelio, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que hace falta en este caso. Sí, bueno, en cualquier situación, lo primero es que uno nunca debe tomar una actitud de superioridad con nadie, en este caso, ¿no es cierto? Ni de algún tipo de superioridad moral o condenatoria. Y por supuesto, una mujer que se ha realizado esto requiere apoyo, y podemos darle
y debemos darle apoyo, pero lo que más necesita es justamente el Evangelio, porque en el Evangelio va a encontrar probablemente consolación, perdón y restauración, que es lo que no ocurre en cualquier otro tipo de ayuda, ¿no es cierto? Que en el fondo va a buscar que la persona acepte algo, ¿no es cierto? Pero esa aceptación significa de alguna manera cauterizar algo ahí, y el Evangelio no hace eso. El Evangelio lo que hace es que reconocemos nuestra condición, recibimos el perdón y somos restaurados. Es como el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que citaba yo anteriormente, que él seguramente participó no solo en persecución, sino que probablemente en ejecuciones de cristianos, y encontró el perdón y la restauración y el curso a su vida, ¿no es cierto?, con un propósito espiritual. Claro. La siguiente que quiero plantear, ahora sí, una mujer cristiana que tal vez se realizó un aborto antes de ser cristiana. O sea, ya conoció al Señor y tal vez todavía vive ese dolor profundo de la decisión que tomó. Estamos hablando de abortos, ciertamente, ¿no? Y abortos intencionales. ¿Cómo podemos ayudar a esa sanación? Mira, ahí en el libro de los Salmos, siempre vamos a recurrir a los Salmos. Hay un Salmo que es Salmos 103, ¿ya? Y ahí, bueno, más bien del versículo 8 hasta el 12 empieza a hablar de la misericordia de Dios. Dice que Dios es misericordioso, es clemente, es lento para la ira, es grande en misericordia. Entonces, la persona que esa hija de Dios que quizá en una época remota tuvo este aborto, tiene que, así como ella un día creyó en Dios, tiene que creerle a Dios, ¿ya? A veces las personas tienen el mal hábito de autoflagelarse, ¿ya? Y pasa mucho en las mujeres también. Entonces tenemos que creerle a Dios de que Dios nos restaura, de que Dios nos perdona, de que si hemos ido arrepentidos ante Dios, Dios nos perdona, y sentir el perdón de Dios, experimentar el perdón de Dios, ¿ya? Y por eso es que incluso cuando hablamos de perdón, es algo tan increíble, porque el perdón de Dios consiste en que Dios nos trata de una manera que no merecemos, porque merecíamos un castigo, pero Dios nos perdona y no nos castiga. Por eso dice, no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios no hace eso. O sea, no dice, hiciste A, te toca B. No. Dice que, porque sigue el Salmo 103 y en el versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, es una cosa que no tiene límite, es una cosa inmensa. Y termina el versículo 12 con ese pasaje precioso que dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, cuando entendemos que Dios tomó eso, lo alejó de una manera, al decir oriente del occidente es algo que no tiene límite, porque tú al sur puedes llegar y al norte puedes llegar, al occidente o al oriente nunca vas a llegar. Entonces algo es una cosa infinita. Entonces el amor de Dios es infinito y el perdón de Dios es infinito. Dios no nos paga de acuerdo a nuestros actos. Sí. Si Dios nos pagara de acuerdo a nuestros actos, o sea, todos vamos para el infierno, ¿te fijas? Dios nos mira a través de Jesucristo, nos mira a través de su obra reconciliadora. Y eso yo diría que es básico que una persona que en su juventud ha cometido un acto de esto pueda sentir, experimentar el perdón de Dios. Y a eso aferrarse con toda su alma, con toda su fuerza, y no seguir dándole vuelta a lo mismo, porque Satanás es experto y tiene como un espejo, un retrovisor delante de nosotros. Claro. Que cada cierto tiempo te dice, pero ¿cómo tú vas a la iglesia? ¿Cómo tú que antes hacías esto? Acuérdate que cuando tenías tantos años te hiciste un aborto. Y te tortura Satanás con tu pasado. Entonces tú dile, el Señor, cuánto está lejos el oriente del occidente, alejó de mí esos pecados. Y ya no los toma en cuenta. Si me pagara de acuerdo a mis rebeliones, estaríamos perdidos. Entonces, eso es lo que es esa lucha permanente que tenemos los seres humanos, con Satanás mismo, que viene a recordarnos el pasado. Y es eso lo que no tenemos que permitirle. Decirle, el Señor lo clavó en la cruz, el Señor me perdonó.
Entonces, apártate de mí, Satanás. murió por todos los pecados, Exactamente. incluidos esos. Y en esa, para redundar más y ser más categórico, cuando Dios te perdonó por tus pecados pasados, por tus pecados presentes, y mira lo que voy a decir, por tus pecados futuros. Claro, Porque Dios sabía que en algún momento del futuro también te ibas a caer. claro. Y si cuando te perdonó, te hizo una nueva criatura y te dio vida eterna, y que nadie te va a arrebatar de la mano de Dios, dice él, Dios sabía que después no íbamos a tropezar. Ujú. Estaba dentro del plan de Dios todo eso. Entonces, por eso el perdón de Dios es tan lejos del oriente como es algo que no tiene para nosotros parangón ni tiene unidad de medida. Eso. Bueno, cuando estábamos estudiando Romanos 8, ahí veíamos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni el ángel, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en esa cruz estamos completamente aferrados. Exactamente. Ni nosotros mismos nos podemos a separar de eso, porque no es algo que fuimos nosotros que nos tomamos, sino que Él nos sostiene. Estamos en sus manos. Ahí les puse como para que lo tengan más a la vista. El tercero sería mujeres que están considerando el aborto. ¿Cómo podemos aconsejar a alguien que está en esta situación? ¿Qué debiésemos hacer, pastores? Bueno, me tocó una vez eso. Ya, gracias a Dios no ocurrió. Y ese niño tiene hoy día... puede tener entre 11 y 12 años por ahí, ¿ya? Esta hermana se casó, no está en esta ciudad, no está en la iglesia, pero está en Santiago, ¿ya? Y la verdad que, vuelvo al punto inicial, no tener un espíritu de juicio, hacer como cuando Jesús le habló a la mujer adúltera, sorprendida en el adulterio, que no la condenó, sino que la consoló. Yo creo que nosotros tenemos herramientas para ayudar a que una mujer no aborte, en el sentido de favorecer siempre la vida, que Dios favorece la vida, los propósitos, y sobre todo, ¿no es cierto?, monitorearla, apoyarla, ayudarla en todo este proceso, porque seguramente si ha considerado un aborto es un embarazo no deseado, o bien es una violación, o bien es una instancia que, bueno, antiguamente era así, pues socialmente era terrible, ¿no es cierto? De hecho, me acordé de la canción de Fernando Ubiergo, Cuando agosto era 21, sí. No la conozco, Sí, perdón. ¿Cuándo agosto era 21 la encontraron boca arriba? Nunca la escuchaba. No. Bueno, entonces apoyarla y fortalecer el vínculo con su hijo, con la vida, darle esperanza, ¿no es cierto? Básicamente eso, y estar disponible. Como digo, todo parte de tener un corazón receptivo frente a la situación que se está viviendo, y no, de alguna manera, tratar lo que ya sucedió. Ya, cómo no te metiste, cómo no te cuidaste, porque esto, viste, si toda la vida, que la juventud, que y lo que sea, ¿me entiendes? Porque ya eso ya ocurrió. No estamos actuando en una forma preventiva desde ese punto de vista, estamos actuando en una forma preventiva desde el punto de vista de que concrete o consume un aborto en su desesperación, en su soledad. Una de las cosas que más lleva a una mujer, a una joven, a una jovencita a plantearse esto es la soledad en que se encuentra, el desamparo en que se encuentra, o sea, el pensar que sus padres la van a excluir, el pensar en que su entorno, en pensar tantas cosas, pero en definitiva, y ahí es donde uno dice, ¿cómo es que no se invierte justamente en apoyo espiritual, psicológico de estas mujeres, y hacer una inversión para que opten por la vida en el buen sentido de la palabra?
en el buen sentido de la palabra. Entonces yo pienso principalmente en eso, en que se sientan apoyadas, no se sientan condenadas, no se sientan juzgadas, sino que se sientan apoyadas, que puedan de alguna manera objetivar también la realidad de lo que están viviendo. La realidad de lo que están viviendo, y como digo, en el buen sentido de la palabra, de realmente, y aquí es, y lo engancho con lo que decíamos anteriormente, por ejemplo, una mujer que abortó antes de ser cristiana y ahora es cristiana, toda esa experiencia es una experiencia riquísima para volcarla en mujeres que están pensando en el aborto, porque no hay cosa más potente en la vida de alguien que está viviendo o vivió lo que esa persona está viviendo, lo exprese. Y pienso que debieran existir estas instancias en las cuales mujeres cristianas, ¿no es cierto? Yo sé que hay agrupaciones y hay fundaciones que para variar no cuentan ni con apoyo ni con promoción. Apoyen a estas mujeres, porque si algo es la que definitivamente las hace tomar la mala decisión es la soledad, el desamparo y el sentirse realmente incapacitadas de poder sostener esa vida. Sí, bueno, el nombre de este programa, Perspectiva Bíblica, es un recordatorio para algo también que podemos hacer. Porque muchas veces, en cualquier problema, pero en especial se está observando una sola parte y tal vez es un aspecto muy pequeñito y se necesita ampliar la mirada y eso podría ayudar. Hay otro que es difícil, que es que las mujeres que han tenido un abuso, una violación. ¿Cómo podemos darle apoyo a una persona que atravesó esto? Porque también es difícil. Bueno, obviamente hay un trauma de por medio que se debe tratar, pero la receta, por decirlo de alguna manera, es la misma. O sea, mucho apoyo, lograr que la mujer entienda y se pare. Por eso el tema objetivar de alguna manera importante, pero objetivar en el sentido positivo. ¿Qué significa esto? O sea, que realmente hay una vida y apoyarla a no sumar un segundo trauma en su existencia. Entonces, es más o menos eso. No podemos nosotros, porque en el fondo la realidad es espantosa, pero apoyarla en no sumar un segundo trauma a su existencia. Algo que va a llevar, entonces va a sufrir por dos cosas. Una de la cual no tuvo participación y que fue en definitiva algo en lo cual no participó ella y no es responsable de esa violación, pero la segunda sí es responsable. Claro. Entonces va a sumar dos traumas. Y hay un curso correcto también que es la denuncia. O sea, absolutamente. Absolutamente. Es algo que no... Claro, no, las cosas legales y las denuncias y todo eso tienen que ser... Sí, incluso hoy en día, no sé, pues, si alguna mujer que está escuchando pueda estar pasando por una situación parecida o tenga a alguien cercano en esta, el abuso hacia las mujeres, ya sea de violación o de cualquier tipo, ya no es como años atrás, que no se le creía, ¿me entiendes? Hoy día se les cree. Entonces, una mujer o una jovencita que está siendo abusada, lo primero es denunciar y quitarse ese miedo, porque el abusador siempre va a ejercer poder, eso que se llama intimidar a la persona, y va a ejercer ese poder para bloquearla en su voluntad, y lo primero es eso, denunciar. Creo que es básico. Sí, totalmente. Bueno, y el último también lo quise plantear porque sin duda hay que el dolor de la pérdida de un hijo también alcanza a aquellas mujeres que por una causa natural sufrieron una pérdida, ¿sí? Uh-huh. Porque es un hijo, es un niño, es alguien que así es. Sí. Tal vez uno lo podía haber abrazado y todo, se pierde mucha esperanza con eso, pero también la podemos tener el consuelo en el Señor de que Él está en control de todo. Sí,
y no podemos perder de vista eso. Es maravilloso que en nuestra iglesia tengamos un grupo de mujeres que se reúne cada jueves por medio, en el cual, la mayoría de las hermanas participa, pero siempre se hace la invitación a que estén participando, aquellas que no lo hagan, de forma que tengan espacios en los cuales poder conversar estos temas, ir teniendo esas confianzas y poder levantar la mano y pedir ayuda si es que se necesita. Sí. Así que invitadas están tal vez las hermanas que no participan porque ya sea que necesiten la ayuda o pueden ayudar a otros en estos aspectos, es muy necesario. De todas formas, siempre planteamos y los pastores lo mencionan cada vez que hablamos de estos temas. Son temas que necesitamos ir viendo muy rápido. En una hora no se alcanza a ver un detalle. Sí. Esto da como para un retiro y mucha más profundidad. Pero pueden escribirnos, pueden también acercarse a la oficina de Anita, la secretaria de la iglesia, y pedir orientación. Para saber cómo tener esa ayuda que es necesaria en cualquiera de estos casos que se pueda estar atravesando. Uh-huh. Pastores, muchas gracias por la orientación y la perspectiva bíblica que nos dan en este tema. Como decía, a lo mejor podríamos profundizar en algún momento si alguien lo necesita en alguno de ellos, pero es una buena aproximación para este tema que políticamente es triste. Seguramente no va a tener cabida en el Congreso, seguramente no se vaya a aprobar, pero ojalá que no se apruebe nunca, pero en algún momento va a llegar. Sí, así es. Gracias, David. Gracias nuevamente la invitación. Así es. Nos vemos, que estén muy bien. Bendiciones. Chao, chao. Chao. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.